supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios, trayendo personas a Cristo. Qué alegría verlos, preciosas familias. Pastor Javier, bienvenido. Pastor Javier, lo estábamos echando de menos. Pastor Javier es un hombre de Dios, es un evangelista y nos estuvo apoyando en algún tiempo, y bueno, por aquí reapareció, y qué bonito contar con su presencia, pero mucho más agradable contar con la presencia de nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos venimos con disposición a escuchar palabra del Señor? Amén. Recuerda que hace 8 días concluimos con el tema acerca de la familia. Estuvimos abarcando durante 3 domingos, finalizando con el tema del divorcio. Si usted no pudo venir, yo le puedo sugerir, le puedo recomendar que usted pueda ver las enseñanzas, la repetición allí en nuestras plataformas virtuales. Pues creo que realmente nosotros nos esforzamos por presentar un sano y un correcto evangelio. Ahora bien, en la mayoría de nuestras enseñanzas bíblicas, nosotros siempre utilizamos como parte del título ¿qué dice la Biblia acerca de? ¿Sí se han dado cuenta acerca de eso? Entonces hablamos ¿qué dice la Biblia acerca del divorcio, de la familia, del adulterio, de los diezmos? ¿Qué dice la Biblia acerca de la predestinación, de las falsas doctrinas, de las sectas, del suicidio, de la muerte física? Miramos qué dice la Biblia acerca del libro de Apocalipsis, del cielo, del infierno, de los ángeles, de los demonios. A los que les gusta la doctrina, aquí son bienvenidos, porque aquí vemos bastante doctrina. Recuerde que doctrina, ¿en qué se traduce? En enseñanza. Entonces aquí vemos enseñanzas realmente bíblicas. Esto no es un centro de entretenimiento, sino es un centro de formación bíblica. Desde que comenzamos los domingos a las 9, de 9:45, son enseñanzas completamente bíblicas. Hoy estamos viendo, aunque el tema de la bibliología, y los días miércoles pues también estamos viendo, reforzando un poquito acerca de eso. Entonces exponemos diversos temas que tienen como propósito alimentar a los creyentes espiritualmente y convencer pues a muchos que aún de pronto no creen. Estudiamos diversos temas que tienen que ver realmente para que quede claridad en el creyente, porque hay temas que a veces como que no los entendemos, como que de pronto se nos hace difícil, o realmente personas que tienen realmente otro concepto. Usualmente en días anteriores al mensaje dominical, mi esposa me pregunta, y bueno, ¿y de qué vas a predicar? A ella le gusta empaparse antes de todo. Entonces pues yo le respondo, le comento, y empezamos un debate. Ahí comienza el debate. Entonces empezamos a debatir con mi esposa, me da algunas recomendaciones, yo voy tomando nota, y finalmente pues voy armando mi bosquejo de enseñanza, porque creo que un buen predicador debe tener un buen bosquejo de enseñanza. Entonces el mensaje que el Señor me permite traer el día de hoy no fue la excepción. Y cuando yo le dije a ella de qué iba a hablar, ella me dijo, bueno, pero es que de ese tema nosotros ya tenemos claridad. Y yo le dije, claro, es cierto, pero muchas veces tenemos algo superficial o algo errado. Entonces es un tema que debemos tocar. Nosotros abarcamos muchísimos temas, y cuando usted quiere escuchar un tema, usted me puede sugerir, usted me escribe o me dice, pastor, me gustaría que usted hablara acerca de esto. ¿Sí les parece bonito? Porque yo cuando iba a la iglesia, cuando era congregante, yo quería que de pronto el pastor alguna vez hablara de un tema, pero qué bonito tener la confianza de decir, pastor, porque no nos expone acerca, ayúdenme con temas, acerca del suicidio, o acerca de qué pasa después de que una persona muere, o enséñeme acerca de esto. Pues para eso realmente está la iglesia. Entonces usted me puede dar la sugerencia para buscar realmente esos temas, y nosotros pues, ¿qué hacemos inmediatamente? Vamos a la escritura y nos argumentamos con la palabra y traemos ese mensaje. Así que el tema de hoy es un tema propicio. Recuerdan que en semanas anteriores pasaban los vehículos por aquí pitando, los camiones, inclusive esta mañana estaban echando pito las motos. Entonces el mundo lo que está celebrando es un culto realmente a una virgen. Entonces yo le dije a mi esposa, pues tenía otro tema que iba a enseñar el día de hoy, pues voy a hablar acerca del culto pagano a las vírgenes, y ese es el tema que el Señor me permite traer el día de hoy. Culto pagano a las vírgenes. Entonces vamos a ver qué dice la Biblia versus la tradición. Vamos a ver qué es lo que enseña la Biblia y qué es lo que realmente está haciendo el mundo. Así que veremos en esta oportunidad que el Señor nos permite. Realmente le pedimos al Señor que nos dirija, que nos dé gracia, que nos dé favor, que abra su entendimiento, porque a veces como que no entendemos. Salimos de la iglesia y como, oiga, pero es que no entiendo. No, debemos pedirle al Señor que abra nuestro entendimiento. Y mire que esto es importante, porque usualmente yo sé que a muchos de ustedes les ha pasado que cuando vamos a predicarle de pronto a otras personas, de pronto a personas católicas, la primera pregunta que ellos nos hacen, ¿cierto? Es que ustedes no creen en la Virgen. ¿Sí les ha pasado o solo le pasa al pastor?
A todos nos ha pasado, pero la cuestión, y es una buena pregunta, pero la cuestión es saber qué debemos responderle. No solamente decirle, no, eso es un culto de idolatría, eso es paganismo, no, sino explicarles, pues a la luz de la palabra, podamos explicar a las personas en amor qué es lo que dice realmente la Biblia, tener claridad, porque usualmente cuando evangelizamos, el pastor Javi sabe que nosotros que evangelizamos estamos expuestos ¿a qué? A muchas preguntas. Entonces el mundo tiene los argumentos del mundo y nosotros tenemos ¿qué? Los argumentos bíblicos de la palabra del Señor. Por eso la importancia de que usted aprenda las escrituras. No es solamente para el pastor o para el maestro bíblico. Las enseñanzas es para todos los creyentes. Un buen creyente debe conocer la escritura. Un buen creyente debe tener su propia Biblia. ¿Cuántos trajeron su propia Biblia? Ay, pastor, es que eso me pesa muchísimo. No, tenga su propia Biblia. Recuerde que si usted no tiene una Biblia, miramos, la iglesia le puede realmente proporcionar una Biblia. Y este mensaje pues tiene un propósito realmente que tengamos un panorama más amplio acerca de lo que el mundo está celebrando, ¿correcto? Entonces, acabamos de terminar ese mes de julio, que es cuando realmente se celebra en Colombia, donde los católicos tradicionalistas le rinden culto a la Virgen del Carmen. ¿Cómo es apodada? La patrona de los conductores. Yo soy conductor, pero ella no es mi patrona, ¿correcto? O la reina del cielo. Entonces, vuelvo y le digo, esas preguntas que nos hacen, nosotros debemos saber al evangelizar cómo debemos realmente responder. Ahora bien, ¿cómo debemos responder los cristianos? Si a mí alguien me pregunta acerca de qué concepto tenemos acerca de la Virgen, pues realmente yo creo que debemos decir, bueno, realmente creemos ciertísimamente en la Virgen María. ¿Por qué? Porque la Biblia la registra, pero obviamente en su condición humana como la madre del Señor Jesucristo hecho hombre, mas no como la madre de Dios, mas no como una diosa, mas no como una reina. Entonces sí, la Biblia registra realmente allí a María o a Miriam, como dicen algunas traducciones. Entonces ese es el motivo por el cual nosotros no la veneramos ni le rendimos cultos a las imágenes ni a las estatuas. Pero entonces vamos a buscar evidencia bíblica, porque es el concepto que tenemos, pero debemos argumentarlo en la palabra de Dios. Así que los que traen su Biblia, puede abrir su Biblia. Si no, pues aquí recuerde que están los versículos en los monitores. Tengo bastantes versículos, entonces vamos a ir bastante rápido. Entonces, pues, si quiere analizarlo realmente acá. Entonces, para comenzar a entender un poco más acerca de la Virgen María, tenemos que ir al libro de Lucas. En el capítulo 1 tiene un título que se llama Anuncio del nacimiento del Señor Jesucristo. Si usted está ahí, dice Lucas 1:26: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Recordemos que los ángeles son ¿qué? Los ángeles son mensajeros. Y cuando vamos a la Biblia, le quiero hacer un paréntesis, a los ángeles tampoco se les debe rendir culto, porque así como se le rinde culto a María, como se le rinde culto a las vírgenes, también hay personas que rinden culto a los ángeles. ¿Sí conocen a las personas? Le rinden culto a mi tocayo, el ángel Miguel, al ángel Gabriel y a una cantidad de ángeles. Y cuando hemos hablado, aquí tenemos un tema que se llama de ángeles y demonios, hemos hablado de ese tema, porque la misma Biblia aún prohíbe que se le rinda culto a los ángeles. Esa oración que dice ángel de mi guarda, mi Dios de compañía, eso no es una oración bíblica. La Biblia dice en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré, él te librará del lazo del cazador. Así que no le ore a los ángeles. Ningún creyente debe orarle a los ángeles, sino realmente lo que dice la Biblia. Porque de hecho, cuando vamos al libro Apocalipsis, cuando el Señor le reveló a Juan allí las profecías finales, dice que Juan se postró delante del ángel para adorarlo. ¿Y el ángel qué le dijo? Dijo, no lo hagas, mira que yo soy consiervo tuyo. ¿Adora a quién? ¿A la Virgen? No, adora a Dios. Aún los ángeles saben que el único que se debe adorar es a Dios. Entonces la Biblia realmente no se equivoca. Lucas 1:27 dice: a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen, ¿cómo era? María. Este significado bíblico de desposada se refiere a aquellas personas que son recién casadas o tienen ya un previo compromiso. Es la unión realmente entre dos personas. Entonces María ya estaba recién casada con José, pero aún ellos no habían consumado ese matrimonio. Aún José no la había conocido. Lucas 1:28 dice: y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres.
Versículo 29, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. No, ay, recuerden que es que este pastor saca unas versiones por allá que ni los mormones la tienen. Y eso es lo que usualmente hacen muchas personas, que sacan un texto de su contexto y lo convierten en un pretexto. Yo le decía esta mañana a mi esposa, hablando acerca del texto y del contexto, es como si yo escribo algo y digo, yo fui el que lo maté. Y van a decir, uy, el pastor es un asesino. Entonces, no, yo fui el que maté el zancudo que entró a medianoche y no nos dejaba dormir. Entonces, a veces se sacan esos párrafos, esos textos y se vuelven un pretexto, y es lo que la iglesia tradicional realmente ha hecho. Encontramos que obviamente el versículo 29 no dice Santa María, Madre de Dios, dice, mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esto. Esa salutación tiene que ver con un saludo. Versículo 30, entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Lucas 1:31, y ahora concebirás en tu vientre y darás un hijo y llamarás su nombre como Jesús. No le dijo que se iba a llamar el divino niño del 20 de julio, dijo que se llamaría Jesús. Lucas 1:32, y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y tú, María, serás grande, serás venerada, serás la reina del mundo. ¿Sí dice eso? No, muy bien. Ustedes son como los hermanos de Berea que están con esa lupa, están atentos. Me gusta eso, porque a veces cuando yo estuve por muchos en la iglesia, todo lo que decía el pastor tocaba era amén, amén, gloria a Dios, aleluya. No, yo tengo que examinar, tengo que corroborar que lo que me está enseñando una persona acerca de Dios, pues es bíblico, que está realmente alineado a la palabra de Dios, porque no todos los que hablan de Dios, pues realmente están alineando a la palabra. Entonces por eso debemos corroborar. No es malo corroborar, y eso no es juzgar, porque algunos dirán, es que usted está juzgando al pastor. No estamos juzgando, estamos examinando. Tenemos que corroborar. Primera Tesalonicenses 5:21 dice, examinarlo todo, retener lo bueno y desechar realmente lo malo. Lucas 1:33, continuemos, dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces habla que Jesús es el rey, no María. Lucas 1:34, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Esa palabra conocer tiene que ver con la intimidad, o sea que aún José no había conocido allí realmente a su esposa María. Por eso ella dijo, pero ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Cómo le va a salir a estas alturas del partido, recién casada, decirle a mi marido que estoy embarazada? ¿Cierto? Ese cuento no se lo creyó sino José. A uno que le vengan con ese cuento uno dice, ¿cierto? Pero José sí realmente, pues bueno, menos mal que Dios por medio del ángel también ya le había hablado a José acerca del asunto. Lucas 1:35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Si usted ve toda la Biblia es cristocéntrica. Jesús se presentó como el unigénito Hijo de Dios, es lo que nos dice Juan 3:16. Realmente es el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo, no María, no las vírgenes, no los santos, no los apóstoles, sino realmente solamente el Señor Jesucristo. Lucas 1:36, y he aquí que tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Lucas 1:37, porque no hay nada imposible para Dios. Lucas 1:38, si me está siguiendo ahí. Entonces María dijo, he aquí, yo soy la reina del cielo, la diosa y la intercesora. Amén. Pastor, lea bien. Entonces María dijo, he aquí, la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a la tradición, hágase conmigo conforme a la leyenda, a los mitos, ¿no? Entonces, ¿por qué el mundo saca de contexto esto? Si realmente la palabra dice que María, la sierva del Señor, dijo, hágase conmigo conforme a ¿qué? A tu palabra. Esa es la oración del creyente. Señor, hágase tu voluntad, no yo decreto, yo declaro, no, es realmente que se tiene que hacer conforme a la voluntad de Dios. Y María, pues obviamente la Biblia la registra como la madre del Señor Jesús, una mujer que halló gracia ciertísimamente delante de Dios, pero nos enseñó esos principios de humildad, porque ella dijo, he aquí tu sierva. Sí, ella no dijo, yo soy tu mamá, mira si me respeta, chino berraco.
No, ella dijo, he aquí tu sierva, la sierva del Señor. Ella sabía que era su hijo, pero también sabía que era su Señor y su Salvador. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre entre Jesús. Santa María, Madre, no, sacó el rosario. No dice eso, vamos a ver el contexto. Sigamos, Lucas 1:43. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Cómo se refirió María acerca de Dios? Mi Señor y mi Salvador. Qué bonita lección de vida que nos enseña María. Lucas 1:48, mire la humildad de María, porque has mirado la bajeza de tu sierva. O sea que inmediatamente María reconoció que también ella era pecadora y que necesitaba ser redimida. Esa humildad yo creo que mucho la necesitamos, porque a veces nosotros no queremos reconocer nuestro pecado. Ay, no, que vayan a la iglesia los pecadores. No, eso yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo le doy a los pobres. No, realmente debemos reconocer que tenemos un pecado, que hemos fallado, que necesitamos ser redimidos, que necesitamos ser perdonados, que necesitamos ser salvados, porque finalmente ese es el propósito por el cual Dios envió a su Hijo al mundo. ¿Para qué? Para salvarnos de nuestros pecados y nuestras transgresiones. Entonces, hasta aquí es necesario que nosotros entendamos que realmente la Biblia sí registra a Jesús, registra realmente a María, realmente lo que pasó. Leímos el texto, leímos el contexto y no encontramos por ningún lado que la Biblia nos enseñe que tenemos que rendir culto realmente a María. Pero para poder comprender un poco más, saltémonos a otro suceso que pasó allí en la Biblia, y es en las bodas de Caná de Galilea. ¿Cuántos recuerdan esas bodas? En Juan capítulo 2, donde el Señor Jesucristo realizó el primer milagro, convirtiendo ¿qué? Unos cántaros de agua en vino. Y los borrachos que sacan de contexto dice la palabra, pero mire, Jesús mismo les llenó allá les dio vino. Y lo sacan realmente de contexto y se ríen y se burlan, pero realmente ese no es el contexto de la palabra. Veamos Juan 2:3. Juan capítulo 2 versículo 3 dice, y faltando el vino, la madre ¿de quién? De Jesús le dijo, no tienen vino. Versículo 4, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún mi hora no ha venido. Juan 2:5, su madre le dijo a los que servían, hagan todo lo que yo digo. ¿No? ¿Qué dice? Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Otra enseñanza de María. ¿Qué tenemos que hacer? Ayúdenme a predicar porque se me olvidó el sermón. Tenemos que hacer todo lo que la Biblia dice, porque Jesús es el verbo hecho carne, Jesús es la palabra. Tenemos que hacer lo que la Biblia enseña. Por eso aquí decimos, la Biblia dice, escrito está, y le damos a ustedes domingo tras domingo, enseñanza tras enseñanza, le damos a ustedes unas instrucciones para que hagamos todos lo que la Biblia enseña, lo que Jesús está enseñando, y no conforme a los ritos del mundo, no conforme a la tradición, no conforme al paganismo, no conforme a lo que cada uno quiere creer, sino conforme a lo que la palabra de Dios nos está diciendo y nos está enseñando. Entonces la pregunta sería, ¿por qué se hace lo contrario a las enseñanzas bíblicas? Si la Biblia en ninguna parte está avalando realmente el culto a María, está en contra realmente de este culto pagano, y es por desconocimiento. La palabra dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque muchos desechan el conocimiento. A mí no me hable de Biblia. ¿Sí han escuchado a esas personas? Yo no voy a cambiar de religión. No, yo tampoco he cambiado de religión. Simplemente tuvimos un encuentro con Jesús, el unigénito Hijo de Dios. Y Jesús mismo dijo, conoceremos la verdad. ¿Y la verdad qué pasa? Que nos hace libres. Libres del pecado, libres de la opresión, libres de la violencia, libres de ser agresivos, libres de la idolatría. Eso es lo que realmente nos hace libres, pero tenemos que colocarla por obra, no solamente ser oidores, sino ser hacedores de la palabra. Así que no se conforme con salir usted de una reunión como estas y decir, oiga, me gustó el mensaje, que el pastor habló del divorcio, de la familia, muy bonito. No, póngalo por obra, ayude a otras personas, porque fuera de estas cuatro paredes es donde realmente está la iglesia, donde hay la necesidad. Gloria al Señor, porque aquí todos pues creemos. Uno quisiera que el Señor Jesucristo regresara en su segunda venida un domingo a las 10:40 de la mañana, cuando estamos todos espirituales, con la Biblia abierta, ¿cierto? Esperando al Señor
Señor, qué bueno que fuera así, pero no va a ser así porque dice que será en el momento en que menos el mundo lo espera. Pero debemos tener la confianza realmente en el Señor. Y algún religioso de pronto que nos escucha, no ustedes, dirá: ay, pastor, usted es un mentiroso, usted está equivocado, porque María misma enseñó que ella era la madre de todos, y por eso la llamamos Mamita María. ¿Sí has escuchado esa Mamita María? Vamos a ver qué dice la Biblia. Te citan algunos pasajes bíblicos sacados de su contexto y lo convierten en un pretexto. Juan 19:25. Yo le dije que tenía bastante información, bastante evidencia bíblica. Cuando yo voy a predicar un mensaje, lo primero que yo hago, les voy a dar el secreto cómo yo armo mis bosquejos. Si alguno de ustedes quiere predicar el evangelio, entonces yo, si voy a hablar de tal tema, yo busco en la Biblia versículos que me hablen de ese tema y empiezo a organizarlos, y sobre cada versículo pues empiezo a sacar realmente un concepto, pero me bosquejo siempre de la palabra de Dios. Es lo realmente más sabio que tenemos que hacer. Entonces Juan 19:25 dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás. No le vaya a poner así a una hija suya, ¿no? Porque se va a meter en un problema. Imagínate, Cleofás, hija mía, donde yo te hubiera puesto Cleofás, ¿qué hubieras hecho? Te hubieras cambiado el nombre. Dice: y María Magdalena. Correcto. Cleofás es hombre. No, pero como ahora los hombres quieren ser mujeres y las mujeres quieren ser hombres, ¿cierto? Entonces ya nombres intermedios. Índigo, esta mañana hablábamos acerca de eso, ¿cierto? Una pareja de presuntos creyentes le pusieron a su... ¿Es hijo o hija? Y a su hija le pusieron Índigo, por si ella cuando crezca pues decide ser mujer o ser hombre. Eso es lo que estamos viendo hoy en día. Ese es el mundo al cual nos estamos enfrentando. Entonces, versículo 26 dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después le dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Y desde aquella hora se convirtió en la diosa y la madre de Dios, ¿no? Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Entonces obviamente vea lo que dice la Biblia. Y muchos dicen, muchos católicos pues respetuosamente dicen: no, mire, pero aquí le dijo, y mira, ahí a tu madre. Y obviamente que la señaló, que la exaltó. No, eso no es lo que quiere decir realmente el contexto. Ahora bien, aunque María fue privilegiada, aunque fue bendita entre las mujeres, ella continuó su vida matrimonial con José, tuvo relaciones sexuales y de ese acto le nacieron hijos e hijas. ¿Sí sabía que José y María tuvieron hijos e hijas? Y la Biblia realmente lo registra. Vamos a mirar Mateo 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos, ¿cómo se llaman? Jacobo, que es Santiago, José, Simón y Judas. Ahí nombra 4 hombres varones que son hermanos del Señor Jesucristo. Algunos dicen, no, esos son hermanos como si nosotros nos llamamos hermanos. No, esos no son hermanos como nosotros, porque ahí la iglesia aún no estaba. Eran sus hermanos de sangre, hijos de María e hijos de José. Marcos 6:3 también nombra a las hermanas. Dice: ¿no es este el hijo del carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también con nosotros aquí quiénes? Sus hermanas. No, mínimo 2. Gracias por el apunte. Mínimo 2. La Biblia no registra los nombres, pero la Biblia nos muestra que Jesús tuvo hermanos y tuvo hermanas. Pero ¿sabe qué pasa? Que los hermanos no creían en él. Yo me imagino esa lucha de Jesús con sus hermanos. Jesús era el mayor y yo creo que Jesús hacía todo excelentemente. Se levantaba, no había que decirle lávese la boca, él se lavaba su boca, tendía su cama. Yo creo que dejaba esas cobijas sin una arruga, barría bastante bien, ¿cierto? Y Jesús todo lo hacía perfecto, y los hermanos yo creo que le tenían tal vez envidia, porque la Biblia habla de la envidia a los hermanos. Recuerda que José fue vendido por sus hermanos, pues posiblemente, esto lo digo yo, no lo dice la Biblia, pero sus hermanos no creían en él. Entonces tal vez le dirían: mire, creyendo que es el hijo de Dios cuando es el hijo de mi papá, José, no conocían, porque sus hermanos no creían en él. Los hermanos de Jesús vinieron a creer, ¿cuándo? Después de la resurrección, ahí sí creyeron. Les pasó lo de Tomás: yo tengo que ver para creer. Porque este está diciendo que es el Hijo de Dios y que va a salvar al mundo y que va a partir la historia de la humanidad. Pobre iluso. Tal vez haya pasado eso. No lo registra la Biblia, no me haga caso. Dice Juan 7:5: porque ni aun sus hermanos creían en él. Los enemigos del hombre, dice la palabra que los enemigos del hombre, ¿quiénes serán? Los de su propia casa.
Vaya usted, cuéntele a su familia que usted es cristiano y está viendo a la iglesia. ¿Y qué te van a decir? Ay, tan bello, ay, tan lindo, ¿no? Te van a decir, oiga, ¿y usted qué? Ahora, después de que era un borracho, después de que era un adúltero, después de que hacía, y ahora es que allá llevando la plata al pastor, y allá viendo ladrillo. ¿Sí le has dicho eso? Pues a mí me lo decían. Y a veces los enemigos del hombre se convierten realmente en los de su casa, pero recuerde que nosotros debemos ser sabios para caminar en amor con ellos, ¿sí? No se vaya a ir a agarrar con su suegra, con sus hermanos, no, simplemente sea realmente sabio. Pero vamos a ver más adelante en Mateo 12:46 qué pasó con los hermanos de Jesús. Entonces ya tenemos claro hasta este punto que Jesús tenía hermanos y tenía hermanas. Mateo 12:46, mientras él aún hablaba a la gente, está hablando del Señor Jesucristo, he aquí su madre y sus hermanos, o sea, sus 4 hermanas y mínimo sus 2 hermanas, sus 4 hermanos y mínimo sus 2 hermanas, dice, estaban afuera y le querían hablar. Vaya, llame a Jesús, dígale que lo necesito. Y tal vez, cierto, imagínese la cena. En el 47 dice, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Si yo estoy en el momento de la reunión y mi esposa llega tarde y me manda a decir con el hermano Gilbert, oiga, vaya, dígale al pastor que salga, ¿yo qué le voy a decir? No, primeramente estamos en los asuntos del Señor, pues que espere un momentico y ya realmente hablamos. Pues aquí pasó algo similar. Entonces le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Versículo 48, respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia los discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Obviamente son los que hacen la voluntad de Dios, por eso es lo que dice el versículo 50, porque todo aquel que hace mi voluntad, la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces algunos dicen, vea, es que todos somos hijos de la misma madre. No, aquí está hablando una historia, un contexto de lo que realmente pasó. Jesús estaba allí predicando el evangelio. El tiempo de Jesús fue muy corto realmente en su ministerio y pues realmente él no perdía el tiempo, y obviamente pues estaba en una predicación allí con sus discípulos, con sus seguidores, con los que alimentaba, y llega a interrumpirlo pues de cierta forma su madre y sus hermanos porque tenían un asunto, tal vez querían ir el domingo al centro comercial allá en Jerusalén, qué sé yo, ir a comer una paleta, ¿cierto? Tal vez, estoy suponiendo, no me vaya a hacer caso. Pues digan, no, el pastor está inventando que es que en los tiempos de Jesús ya existían los centros comerciales. ¡Qué mentiroso es ese pastor! No, algunos de ustedes me conocen. Entonces Jesús mismo confirmó su familia terrenal y afirmó que al hacer la voluntad de Dios nos convertimos en su familia. Y Juan 1:12 da una mejor promesa, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos somos hijos de Dios? ¿Unos cuantos? ¿Qué pasa, hermanos? ¿Cuántos somos hijos de Dios? Amén, claro, todos somos hijos de Dios. Imagínense ese privilegio, pero no Jehová Junior, ¿no? Como dice por ahí un predicador, que somos dioses pequeños. No, somos hijos de Dios, o sea, ese privilegio que realmente el Señor nos da. Entonces, viendo todo este contexto que nos muestra los evangelios, nosotros podemos concluir que ciertísimamente los textos evidencian a María como la madre del Señor Jesús, que María consumó realmente su matrimonio con José, que tuvieron hijos e hijas, y que los evangelios no instan a rendir culto realmente a María como diosa, ni como reina, ni como intercesora. ¿Sí estamos claros hasta ahí? Es lo que dice la Biblia, ¿correcto? Pero aquí viene una buena pregunta. Pastor, entonces, ¿de dónde viene el culto a la Virgen? ¿Cierto? ¿Sería una buena pregunta o no respondemos la pregunta? Claro, pastor, para eso venimos. Entonces, ¿de dónde realmente viene ese culto a María? ¿Cómo se originó? Porque encontramos que realmente hoy en día hay cientos y miles de vírgenes a los cuales se les rinde tributo. Usted puede ir a cualquier pueblo de Colombia y la iglesia es de la Inmaculada Concepción, la Virgen de las Lajas, la Virgen de la Salud, la Virgen del Rosario, la Virgen de Chiquinquirá, la de no sé dónde, y infinidad de vírgenes. La Virgen Negrita, la Morenita, la Calvita, ¿sí? Y una cantidad de vírgenes que encuentran realmente. ¿Y qué pasa? Que la gente hace romería y le rinden culto. En el pueblo donde viven mis suegros, es un pueblito muy bonito, cerca a San Gil Santander, y es un pueblo realmente
religioso, esa es la palabra, es un pueblo religioso y se mueve realmente del turismo porque van personas de muchas partes del país y de muchas partes del mundo a hacer una peregrinación, a visitar a la Virgen de la Salud, porque hay una historia que hace cientos de años se apareció la Virgen allí en un río, en un caño, y le ayudaba a la niña a lavar la ropa, y bueno, y de ahí nació ese culto y se llama la Virgen de la Salud y se le atribuyen milagros, y ya le voy a explicar esto de los milagros porque esos milagros sí existen. Recuerde que la palabra dice que el mismo diablo se disfraza como ángel de luz para engañar, porque tú y yo no podemos irle a decir a una persona que hizo una peregrinación a la Virgen de Guadalupe y de pronto tenía un cáncer y de pronto la mujer se sanó y ciertísimamente se sanó, y decirle, oiga, pero es que eso es falso. No, el milagro realmente ocurrió, pero vamos a ver qué hay detrás de todo eso. Eso es un engaño detrás de todo eso. ¿Por qué? Porque el diablo cautiva la mente de las personas. El diablo es un milagrero. Por eso nosotros como cristianos bíblicos no nos basamos solamente por los milagros, sino lo que realmente dice la palabra de Dios, porque hay milagros que no son de Dios, porque el diablo tiene la capacidad de hacer milagros. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia? Lo ofreció al Señor Jesús cuando lo tentó, le ofreció todos los reinos de la tierra, la fama, la gloria. De hecho, se dice hoy en día que hay personas famosas en este mundo que tienen dinero, y ¿qué pasa? Que el diablo les ofrece la fama, les ofrece absolutamente todo, y a veces muchos caen en esas redes, y eso tiene que ver con el ocultismo, con la brujería y con una cantidad de cosas ocultas. Entonces, guardemos nuestro corazón. Entonces busquemos evidencia en el Antiguo Testamento, porque mire, entendamos que apareció allí en el siglo I, apareció realmente allí María, y ciertísimamente vimos que la Biblia lo registra, pero ese culto a María no nació ahí. Ese culto ya venía desde tiempos babilónicos, desde tiempos paganos, y vamos a verlo porque la Biblia sí registra ese culto, y casualmente es el culto a la mujer y al niño. Entonces veamos Primera Reyes 11:15. Cuando yo encontré estos versículos, la primera vez que yo aprendí esto, yo rayé esos versículos, y ahí lo tengo rayado en mi Biblia. Primera Reyes 11:5 dice, porque Salomón, ¿cuántos recuerdan a Salomón? El rey Salomón, que edificó, que construyó allí el primer templo, que inicialmente hizo lo bueno, lo recto delante de Dios, pero después ¿qué pasó? Que empezó a seguir dioses ajenos, dioses paganos. Dice, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios. O sea que desde el tiempo de Salomón ya había una mujer que se llamaba Astoret o Astarte, que era una diosa de los sidonios, y a Milcón, su hijo, ídolo abominable de los amonitas. Tengo una imagen ahí, hija, ayúdame por favor. Este es Milcón, ahí está. Y usualmente el culto a las vírgenes, usted se puede dar cuenta que tiene una característica, y es una mujer con un niño, y esa mujer tiene unos pechos grandes y siempre mostrándolos. Si es así, la mayoría de vírgenes siempre se muestra la mujer, al niño, y allí amamantando realmente allí al niño. Y esto es una figura, bueno, una imagen donde encontramos realmente a esta mujer, Astoret, y a su hijo Milcón. En Génesis 18 se narra el nacimiento de Nimrod. ¿Cuántos recuerdan a Nimrod? Los que estudian Biblia. Nimrod, dice la palabra en Génesis, que fue el primer poderoso, era un cazador vigoroso. Eso está en Génesis 18. Lo que le voy a decir no está registrado en la Biblia, pero muchos historiadores hablan acerca de esto. Dice que Semiramis fue la madre de Nimrod, pero después se convirtió en su esposa. Los babilónicos llegaron a considerar a Semiramis como una diosa. O sea que desde el tiempo del Génesis, aparentemente, según muchos historiadores bíblicos, dicen que ese culto ya venía desde el tiempo del Génesis. O sea, hace casi 6.000 años que se adoraba allí a una mujer y a un niño. Le voy a leer algo acá que no quiero que se me pierda nada. Dice, pero la trama de esta leyenda, lo llama leyenda, no concluye ahí. Una vez en el poder, Semiramis quedaría embarazada y afirmaría que los rayos del sol habían concebido al hijo que esperaba, una imitación de la concepción virginal de Cristo. Y cuando nació, Semiramis afirmó que su hijo Tamuz, que Tamuz sí lo registra la Biblia, ya vamos a ver el versículo, era la reencarnación de su esposo Nimrod. Tamuz habría nacido exactamente en el solsticio del invierno, el 25 de diciembre, en el calendario babilónico. Qué casualidad, qué coincidencia, ¿no? Que el mundo también celebra la Navidad, el nacimiento del niño Jesús. ¿Cuándo? El 25 de diciembre. O sea que lo que hicieron fue traer todo ese culto pagano.
Nosotros sabemos como cristianos que ciertísimamente Jesús nació, pero la Biblia no registra el día exacto en que nació. Algunos teólogos dicen que fue en marzo, en abril, otros dicen que fue en septiembre, en octubre, sí, pero no da una fecha exacta, pero que ciertamente nació y nació una sola vez. Pero lo que hace la iglesia tradicional cada año que pasa, que nace el niño Dios, pero nace en un pesebre porque no nace en el corazón de la humanidad. Si realmente ese niño naciera en el corazón de la humanidad, no tendríamos el mundo que tenemos, pero simplemente vemos que es una tradición tras tradición, año tras año, donde el pesebre, la Navidad, y hay cosas que, bueno, no puede rescatar, que son bonitas, es un tiempo para compartir con familia, para descansar, porque todo tiene su tiempo, pero vemos que más que todo se mueve es el culto, la tradición. Entonces dice que el 25 de diciembre en el calendario babilónico Semiramis y Tamuz serían adorados como dioses, y con ellos se instauraría uno de los cultos más antiguos de la humanidad, el culto a la madre y el niño. Con el tiempo Semiramis sería adorada como Istar, la diosa babilónica. Ayúdame con otra imagen, hija mía, no te me distraigas. Tengo otra imagen ahí, gracias. Esta Istar era la diosa babilónica del amor y la belleza, de la vida y la fertilidad, asociada principalmente con la sexualidad. Usted esto lo puede encontrar en internet, puede encontrar el nombre de muchas vírgenes y se va a dar cuenta que todas están asociadas realmente a este culto realmente pagano. Ahora sí vamos a ir a Ezequiel 8:14, donde habla de Tamuz, sobre este hijo que aparentemente nació. Dice: y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está en el norte, no en Usaquén, no, sino en el norte allá en ese tiempo. Y aquí mujeres estaban allí sentadas, que estaban haciendo endechas a Tamuz, porque Tamuz había muerto. Esas endechas tienen que ver con lamentos. Entonces ya se estaban lamentando porque había muerto realmente este niño. Pero fue peor, no sé si fue peor la cura o la medicina, como dicen por ahí, porque realmente se hizo un culto pagano realmente a la mujer y el niño. Hoy en día en la mitología hindú, tengo otra imagen ahí, está Devaki y Krishna, y qué casualidad que es una mujer y es un niño. Y en todas las culturas asiáticas, europeas, usted va a encontrar que se adora a diferentes vírgenes y todas tienen que ver con una mujer y el culto realmente al niño. Y aquí en Colombia pues está la Virgen del Carmen, que es lo que más realmente se venera. En México está la Guadalupana, que es la Virgen de Guadalupe, ¿cierto? Y ¿cómo se llama la novela esa que dan por las tardes? La Rosa de Guadalupe. Ay, sí se la saben, ¿no? La Rosa de Guadalupe. Muy bien, muchas gracias a los hermanos que ven la Rosa de Guadalupe. Y los milagros que se le atribuyen. Están bien conectados. Muy bien. Ay, no, pastor, es que yo lo miro para aprender realmente, que eso, para sacar y para observar, ¿no? Entonces vamos a ir a más evidencia bíblica. Jeremías 7:16. Mire la exhortación. Raye esto en su Biblia, téngalo presente, porque la exhortación que Dios le hace aquí al pueblo por medio del profeta Jeremías es una exhortación durísima acerca de este culto pagano. Dice: tú pues no ores por este pueblo. Le está diciendo Dios ¿a quién? A Jeremías. No ores por este pueblo, porque Jeremías estaba tratando de interceder por el pueblo. Dice: ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Versículo 17. ¿no ves lo que estos hacen en las calles de Judá y en las calles de Jerusalén y en la calle del 20 de julio? ¿Usted no ve lo que están haciendo esto? Jeremías 7:18. Los hijos recogen la leña. Ay, miren tan bonitos. Los padres encienden el fuego. ¿Cuántos han ido a un asado? A algo familiar. Aquí estaban haciendo algo. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo. El hermano Paul hace tortas, pero aquí esta mujer estaba haciendo tortas. ¿Para quién? Para la reina del cielo. O sea que ya tenían en el tiempo su reina, su madre, la Santísima. Tenían esa devoción. Pero mire lo que dice: estaban haciendo tortas a la reina del cielo. ¿Y para hacer ofrenda a quién? A dioses ajenos, a dioses paganos. ¿Clara la Biblia? ¿Cuántos son teólogos acá? 1, 2, 3, ¿cierto? Pero usted no necesita ser teólogo para poder entender lo que está diciendo la Biblia, ¿sí ve? Entonces realmente ellos estaban realmente allí provocando realmente al Señor a ira, porque estaban haciendo ofrendas a dioses ajenos. Jeremías 7:19 dice el Señor: ¿me provocarán ellos a ira? Dice Jehová,
¿No obran más bien ellos mismos en su propia confusión? O sea, que ese culto pagano, esa idolatría, lo que trae es confusión realmente a la gente. Si usted ahí le pregunta con respeto a una persona que estaba celebrando los desfiles de la Virgen del Carmen, de su patrona, de la patrona de los conductores, que si del trasfondo bíblico, y no te van a saber decir nada. Ellos saben es terminar su desfile, sentarse en una cantina, echar trago, y luego salen borrachos y van y volcan por allá el bus o la buseta o la volqueta y causan accidentes. ¿Sí ha pasado eso? Suele pasar. Yo creo que fue que no echaron suficiente pito porque la Virgen no los guardó cuando pasan esas situaciones. Jeremías 7:20, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, se encenderán y no se apagarán, por ese culto tan terrible que ellos estaban haciendo torticas, fiestas paganas, sacrificado a los ídolos para hacer fiestas a la reina del cielo. ¿Similar o no similar a lo que vemos hoy en día? Vamos a la celebración de la empresa la Virgen del Carmen, que va a haber comilona. Habrá comilona, lechona, cerveza, vayamos, que eso es gratis. Pues eso es sacrificado a los ídolos, y nosotros no recibimos nada sacrificado a los ídolos. Nosotros como cristianos, ¿qué hacemos? Que nos abstenemos realmente de esas celebraciones, de esos cultos. Respetamos a las personas que los hacen, pero si tenemos la oportunidad de mostrarles a Cristo, de mostrar la palabra, realmente lo hacemos. No es que vaya a llegar usted a romperle los cuadros que tiene su abuelita allá de la Virgen del Carmen, porque se va a meter en un problema. Lo van a sacar de la casa, lo van a desheredar. No, obremos en amor, obremos en respeto y pidamos al Señor que nos dé sabiduría, que estos mensajes que nos sirven para poderle mostrar a ellos con la palabra de Dios, de que eso no es lo correcto y de que eso realmente no agrada a Dios. ¿Sí me están entendiendo hasta esta altura de esta enseñanza? Sí. Correcto, porque al final les voy a hacer un quiz. Entonces, la asunción de María, el culto a la mujer y al niño, el culto a las vírgenes, es un mito, eso es una leyenda, tiene orígenes paganos, como lo acabamos de ver, muy antiguos, y que ahora se disfraza y se legitima como un culto religioso. Miles de vírgenes son adoradas a nivel mundial. Veamos algunas, porque son miles, pero de entre las más poderosas, de entre las más conocidas y las más famosas, está la Virgen de Guadalupe, que según la leyenda se le apareció a un indio muy pobre llamado Juan Diego. Y hay una canción de la Virgen que dice que como la Virgen se le apareció a Juan Diego. ¿Sí? Así se la saben, ¿no? Sí, dice así, es un culto. Me perdonan porque no soy cantante. Entonces está la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Atocha en España, que es la más antigua patrona de la ciudad de Madrid. Desde el siglo XVI es considerada como la protectora de los reyes de España y la patrona de la monarquía. Allí la Virgen de Atocha en España, eso es un dios. La Virgen de la Medalla Milagrosa, la Virgen de Chapi en Perú, la Virgen de Czestochowa, que es una virgen negrita, familiar del Pastor Javier, en Polonia, la Virgen de la Salette en Francia, discúlpeme, Pastor Javier, qué pena. Nuestra Señora de Akita en Japón, Nuestra Señora de Laván en Vietnam, Nuestra Señora de bueno, yo para los idiomas soy como malo. Nuestra Señora de Belanqui en la India y la Virgen del Carmen en Colombia. Entonces la tradición carmelita cuenta que el 16 de julio de 1251 la imagen de la Virgen se le apareció allí a San Simón, y de ahí se hizo el culto y las imágenes, y vemos ahora que entonces que las imágenes lloran. Alguna vez aquí en el barrio Santa Rosita, recuerdo hace años, había una bodega y estaba recién pintada y cayó un aguacero esa noche y se escurrió el agua sobre la pintura y salió la imagen de la Virgen, y eso hubo un culto religioso, una romería esos días, y la gente allá rezando. Son cultos, o sea, son cosas que realmente sí pueda que se haya de cierta forma haya cogido la forma de una virgen, de una cara, qué sé yo, pero la gente forma culto acerca de eso. Entonces estas presuntas apariciones y milagros no están soportados en la Biblia, no están registrados, y si no están en la palabra de Dios, pues realmente no son verdaderos. A ellos se les atribuyen miles y miles de milagros. Ahora sí vamos a entrar. ¿Son reales los milagros? Sí.
Claro, son reales los milagros que le decía. Usted no le puede sacar a una persona que fue sana de un cáncer, de una enfermedad y que hizo una peregrinación, que se gastó lo que tenía y se fue a visitar a Krishna, qué sé yo, a una virgen por allá en lo más recóndito, y realmente la persona obtuvo su milagro. Claro, la persona obtuvo su milagro, pero entienda que ese milagro es un engaño del diablo, de las huestes de maldad. Que la virgen lloró sangre. ¿Cuántos ha visto que la estatua que la virgen lloró sangre? ¿Sí han escuchado? O solo yo soy el que me la paso escuchando la Rosa de Guadalupe. Entonces, que lloró sangre, sí, eso puede pasar, pero vuelvo y le digo, todo esto es un engaño. Estamos en un tiempo donde el engaño está a la orden del día. Hago un paréntesis, ahorita vemos los ovnis, las apariciones que hay. Sí, mire, se están apareciendo. Entonces la Biblia no tiene la razón, porque nos está mostrando la ciencia. De hecho, ahorita la NASA en Estados Unidos se unieron el presidente y el presidente de la NASA para decir que realmente sí existen seres interplanetarios, seres de otra galaxia. Entonces, ¿qué van a decir? La Biblia es mentira. Vean, mira, aquí tenemos esto, y se va a utilizar el proyecto Blue Beam y apariciones engañosas, mentirosas, y todo eso tiene que ver con la apostasía de los últimos tiempos. Así que usted y yo, ¿qué tenemos que hacer? Tener nuestros ojos abiertos a la Escritura para no ser engañados. Ojo, cuando alguien venga y te diga, lo digo, oiga, mire, allí se apareció. No, filtre primero por la palabra de Dios, porque dice la Biblia que muchos en los últimos tiempos tendrán que comezón de oír, y eso se le pasa a los cristianos inconstantes. Hoy están aquí, mañana están allá, pasado mañana allá, y a veces terminan metidos en sectas. Y es lo que dice la palabra: por cuanto no creyeron a la verdad, Dios mismo les envía un espíritu engañoso. ¿Para qué? Para que crean en la mentira, por cuanto rechazaron la verdad. Así que usted confórmese con lo que tenemos acá, porque es la verdad de Dios, la verdad del Evangelio. 66 libros que están completicos, no le faltó absolutamente nada. No se necesitan más profetas, más apóstoles, no, eso es un engaño. Ya la Biblia está completa. ¿Qué tenemos que hacer ahora nosotros? Lo que dice Mateo 28, la gran comisión: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, a Judea, Samaria, Fontibón, a Zipaquirá, donde quiera que el Señor nos permite. Vayan y hagan discípulos, enseñándoles que adoren a la Virgen, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí que yo estoy con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Segunda de Corintios 11:14, amada hija mía, dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces el diablo tiene la capacidad de hacer milagros, de engañar al mundo. Hay gente que hace pacto con las tinieblas y pueden conseguir fama, pueden conseguir riquezas. Pues la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. La riqueza que tú y yo tenemos, ya la tenemos porque ya fuimos bendecidos. Tenemos la mayor bendición, que es la espiritual. Usted debería estar contento en esta mañana, parado sobre la silla. Uy, gloria a Dios, pastor, ya fuimos bendecidos. Porque eso es lo que nos muestra la palabra de Dios. Un cristiano no tiene por qué andar con la mirada al piso. Bueno, pueda que usted tenga situaciones económicas, pueda que usted tenga situaciones sentimentales, qué sé yo, problemas que todos los tenemos, pero realmente nuestro galardón, nuestra confianza está en el Creador, en los cielos. Por eso nos gozamos, por eso no dejo congregarme, por eso amo el predicar el Evangelio, amo el enseñar. Si alguno de ustedes me llama entre semanas y dice: pastor, quiero que vayamos a llevarle un mercado a una persona y le prediquemos el Evangelio, créame que yo inmediatamente digo: listo, ¿a dónde nos vemos? O llámese al pastor Javier. El pastor Javier se la pasa completamente todo el día, listo, visitando al uno, visitando al otro. Y eso es lo que debemos hacer: predicar las buenas nuevas de salvación. Entonces, otra pregunta que surge, que yo me la hice: ¿es alguna de estas vírgenes intercesora, mediadora, o hay poder salvífico en ellas? ¿Qué dicen? No, muy bien, correcto. No, vamos a verlo con la palabra. 1 Timoteo 5 y Hechos 4:12. Otros dos versículos que usted debería memorizárselos. 1 Timoteo 5 dice: porque hay un solo Dios. ¿Y cuántos mediadores? Un solo mediador entre Dios y los hombres, María, la Madre de Dios, la Virgen de Atocha, ¿no? Jesucristo, hombre. ¿Clara la Biblia? Muy clara. Y por si nos queda dudas, Hechos 4:12 dice: y en ningún otro, y en ninguno. Y cuando dice que ninguno es, ninguno. Si es así, hermano Jaime, cuando dice que ninguno es, ninguno. Dice: ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser
salmos. ¿Clarito? Muy clarito. Por eso nos llamamos cristianos. Por eso seguimos a Jesús, porque no hay otro nombre. Si hubiera otro nombre, dice, bueno, yo sigo a Jesús y sigo a este. No, hay un solo nombre. Por eso digo, la Biblia es cristocéntrica. Todos los libros del Antiguo Testamento, ahorita que estamos estudiando bibliología, todos apuntaban a dónde, hermano Jaime, ayúdeme. A Cristo, al sacrificio de la cruz. Todos los profetas estaban anunciando al Mesías: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Nahum, Esdras. Todos estos profetas del Antiguo Testamento, como profetas mayores, profetas menores, todos anunciaban que iba a venir un Mesías, un Salvador. Y ahora lo tenemos, y la historia está completica. Y usted y yo, ¿sabía que somos más privilegiados que muchos profetas del Antiguo Testamento? Porque ellos tenían una parte, nosotros ahora tenemos todo. O sea que no hay excusa. No hay peor sordo que el que no quiere oír, y peor ciego que el que no quiere ver. Tenemos toda la escritura completica. Por eso tenemos que estudiarla de tapa a tapa, del Génesis al Apocalipsis, todo, no lo que nos convenga, porque a veces queremos que nos prediquen lo que nos gusta, ¿cierto? Ay, que el pastor me diga que yo voy a ir a las naciones, que el pastor me diga que voy a conseguir casa, carro y beca, que el pastor me diga que yo me voy a casar. No, eso es la añadidura. Mateo 6:33, ¿qué dice? Mateo 6:33. Para casarse hay una virgen que da esposos. Ah, correcto. Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. No te preocupes por la añadidura. Sabemos que estamos en un tiempo difícil donde escasean muchas cosas, pero Dios tiene cuidado de nosotros. ¿O no es así? Sírvele a Dios y te vas a dar cuenta que Dios se ocupa de tus asuntos. Yo le doy gracias al Señor porque nos ha bendecido rica y abundantemente espiritualmente, y nos ha dado la provisión que necesitamos día tras día, y no falta nada. Dios es bueno. Esa es la fidelidad realmente de Dios. Creo que tengo tiempo. Quiero terminar con una historia en el Nuevo Testamento acerca del culto a una reina, a una mujer, porque ya vimos los evangelios, vimos el Antiguo Testamento, ¿cierto? Ya tenemos claridad, pero necesitamos más. ¿Cuántos han estudiado el alboroto que hubo en Éfeso? ¿Sí lo han estudiado? ¿Cuántos hemos estudiado ese pasaje bíblico? 1, 2, 3, 4. Todos los demás vamos a verlo. Hechos 19:23. Tiene un título que dice el alboroto en Éfeso. También ráyelo en su Biblia. Cuando la primera vez que yo estudié esto, ahí lo tengo marcadito. Y en la parte de abajo tengo los versículos que me hablan del Antiguo Testamento que acabamos de leer. Un buen método de estudio es que usted raye su Biblia. Ráyela, medítela, compra resaltadores, esferos. Y entre más sucia esté esa Biblia, entre más rayada esté, ¿sabe qué va a pasar? Su corazón va a estar más limpio. Más usted se va a llenar del conocimiento de Dios. Y es un buen método de estudio. Entonces, Hechos 19:23 dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño. Cuando dice un disturbio no pequeño fue porque fue bastante grande lo que se armó allí. Versículo 24: porque un platero del 20 de julio llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, dice, daba no poca ganancia a los artífices. Versículo 25: a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabemos que de este oficio tenemos nuestra riqueza. Versículo 26: pero vemos y oímos que este Pablo, este cristiano, está insoportable. Dice que no solamente en Éfeso, sino casi en toda Asia, porque ya el evangelio estaba corriendo. Dice, ha apartado a muchas gentes con persuasión de la palabra, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Entonces, ¿qué pasa? Es como si usted va un domingo, váyase un domingo al 20 de julio y póngase a decir allá, a predicar que no son dioses los que se hacen con las manos. ¿Qué va a pasar? Le van a dar una paliza a esos plateros del 20 de julio. Y yo creo que Pablo llegó obviamente allí a Éfeso y tenían esa costumbre porque allí estaban adorando a una diosa, ya lo vamos a ver el contexto, y Pablo llegó a decir, no, es que no son dioses los que se hacen con las manos, ustedes están equivocados. Yo creo que Pablo sacó en el Salmo 135, donde dice, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas, semejantes a ellos son los que las hacen y todos los que confían en ellos. Yo creo que Pablo cogió de la escritura del Antiguo Testamento, de los Salmos, citó tal vez versículos que hemos citado y les dijo, ustedes están equivocados, están adorando, están trayendo un culto pagano. Fue lo que realmente pasó allá y por eso pues armó ese alboroto. Y en el versículo 27 dice,
el artífice dice, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga y se desacredite, sino que también el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. O sea que era un culto que había, que ya estaba en toda Asia y dicen en el mundo entero. Hoy en día podemos decirlo porque la globalización es muy fácil, pero en ese tiempo dice que ya ese culto pagano iba por todo el mundo. Y allí en Éfeso era la cuna, allí era donde se hacían las peregrinaciones, allí esta parroquia, la parroquia de Diana de los Efesios, y muchos recibían milagros y favores, y estaban los artífices, los que hacían templecillos y todas estas escapularios. Yo creo que allí nació el rosario y estaban haciendo su agosto, como decimos. Versículo 28. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de alegría. ¿No? De ira, les dio rabia. Se pusieron, ¿si ha visto una persona rabiosa? Uy, tenga cuidado. Dice, estos se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo, no el gallo, ¿no? Sino era un servidor, a Gallo y a Aristarco, macedonios, eran los compañeros de Pablo, eran los evangelistas, los que estaban predicando allí en Éfeso. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron, porque yo creo que los discípulos vieron la turba y dijeron, no, donde salgamos estos berracos nos van a dar una paliza. Y tuvieron que realmente no dejar salir realmente a Pablo. Versículo 31, también algunas de las autoridades de Asia que eran sus amigos, o sea que eran personas que posiblemente tenían temor de Dios, dice que eran sus amigos, le enviaron recado, le enviaron un WhatsApp, oiga, pilas, rogándole que no se presentasen en el teatro, los advirtieron, tengan mucho cuidado. Unos pues gritaban una cosa y otros otra cosa, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Versículo 33, y sacaron de entre la multitud a Alejandro empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero no lo dejaron. Versículo 34, pero cuando le conocieron que era judío, todos gritaron por casi 2 horas. Imagínense, estaban gritando arengas. ¿Se ha visto a los muchachos en el estadio que gritan y gritan? Puede el partido durar 2 horas y están allá haciéndole barra a su equipo. Pues realmente aquí están haciéndole barra allí a su virgen. Dice que gritaron casi por 2 horas. ¿Qué gritaban? Grande es Diana de los Efesios. O sea que no le permitieron realmente a ellos hablar. Versículo 35, entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana? Y la imagen venía ¿de dónde? De Júpiter. Entonces, si usted ve el tema de las vírgenes, la Virgen de Guadalupe, usted ve que ella tiene en los pies tiene una luna y tiene 12 estrellas. Y muchos cogen Apocalipsis 12:1, que habla habla un simbolismo, porque es un simbolismo, está hablando y dicen, mire, pero es que ahí está representada la Virgen. Cuando hicimos el estudio del libro de Apocalipsis, estudiamos realmente ese tema, pero eso no tiene que ver realmente con una mujer. Pero ellos dicen, aquí dice que era la imagen venida de Júpiter, estaban adorándole realmente a la luna. Usualmente los antepasados, los babilónicos, habían los que adoraban el sol, otros adoraban la luna, otros adoraban las estrellas, y era un culto pagano que había. Por eso le digo que ya hoy en día no hay excusa, porque usted y yo ya sabemos, ya tenemos completa la profecía, la palabra bíblica, para saber que no se debe adorar ni al sol ni a la luna. Puede hablar allá así, que luna tan bonita, porque realmente hay un versículo que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando yo veo esos amaneceres, yo en la sabana de Bogotá, que voy a mi trabajo, yo digo, oiga, esto no lo creó un Big Bang ni una gran explosión. Esto es una obra arquitectónica perfecta. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Bonito, ¿no? Y eso lo dice el salmista, y es la realidad, pero no adoramos. No es que vamos a rendir tributo a la luna y al sol, ni vamos a postrar, porque está prohibido. Versículo 36, ya vamos terminando, téngame paciencia. Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigüéis y de que nada hagáis precipitadamente,
porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, de vuestra santísima madre. Tal vez estaba diciendo el escritor, no. Versículo 38, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, dice, audiencias se conceden y procónsules hay, acúdanse los unos a los otros, y si le demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. O sea que desde esos tiempos también ya existían los tribunales. Y entonces estaban diciendo, pues bueno, pues llévelo, realmente póngale una demanda, cítelo, qué sé yo, vayan ante los procónsules, ante los jueces, y realmente pues ponga su queja. Entonces realmente es lo que nos muestra la historia, versículo 40, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Versículo 41, y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. O sea, se apaciguó realmente lo que había pasado allí. Está registrado allí en el libro de los Hechos. Les pregunto, ¿cuántos habían leído esta narración bíblica? ¿Sí la habían leído? Pero sí ve lo bonito que es conocer la palabra de Dios. Porque entre más, digo, oiga, pero eso estaba en la palabra. Pues sí, ahí está el alboroto que se armó por una diosa. Y es lo que vemos, el culto que viene del Antiguo Testamento, pasando por María. Y hoy en día, ¿qué pasa? Que se ha disfrazado, se ha traído, se ha legitimizado, se ha normalizado diciendo, mire, la Madre de Dios. Porque el culto que hay realmente en el mundo entero hacia las vírgenes es impresionante. Pero podemos ver por la Escritura que realmente esto es un culto pagano, que es la idolatría. Solo confiamos en Dios. Entonces ahora usted va a tener más argumento bíblico para poder, cuando alguien le pregunte ¿por qué no adoramos vírgenes? ¿Por qué? Porque realmente la Biblia lo enseña. Porque no es la madre de Dios, sino la madre del Señor Jesucristo hecho hombre. La Biblia sí lo registra como una mujer que halló gracia, favor, que nos enseñó muchas cosas, como que hiciéramos todo lo que el Señor dice. Mostró realmente su humildad al reconocer que la bajeza, el pecado. Entonces sí tenemos cosas que aprender de María. Pero pare de contar, María murió. Y obviamente también, como dijo el apóstol Pablo, cuando ella murió, su alma, su espíritu fue llevado también al cielo. Y posiblemente está sentado también a la diestra del Señor. Pero en ella no hay poder intercesor. Solamente en Jesús es lo que nos muestra la palabra de Dios. Quiero concluir con dos últimos versículos de lo que habla la ley acerca de esos cultos. Deuteronomio 5:8. Dice, no harás para ti escultura, ni imagen de alguna cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Escuché un día a un sacerdote, que creo que algunos de ustedes lo han escuchado, no le digo el nombre, es un sacerdote que es muy polémico y le gusta crear controversia con los pastores, y es sagaz, es astuto para torcer la palabra de Dios. Y él decía acerca de este versículo, porque le soy franco, a veces lo escucho para mirar a dónde realmente está como dicen, el error. Y él decía, no, pero no hay problema, porque nosotros tenemos imágenes, tenemos la imagen de nuestros padres. Sí, correcto, pero nosotros no nos hincamos ante las imágenes de nuestros padres. Bueno, ya los álbumes fotográficos ya casi no, están pasados de moda, porque antes sí, cuando iba a visitar a los tíos, a los abuelos, ¿qué pasaba? Que le sacaban 5 libros de fotos, ¿cierto? Y ahí estaba toda la generación, y se ríen, ¿no? Y muestran a Javi cuando estaba chiquito, ahí todo feíto, y lo muestran ahí chiquito, pero uno no se hinca ante esas imágenes. Uno obviamente trae un recuerdo muy bonito, chévere, porque los árboles familiares son bonitos, pero no se hinca ante eso. Y la palabra es clara, dice, no te harás para ti escultura ni imagen de alguna cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 9, no te inclinarás. ¿Sí ve la diferencia? No te inclinarás a ellas. Hay veces que en la iglesia cristiana utilizamos de pronto una cruz, o utilizamos de pronto en un tratado bíblico una imagen, de pronto una cara que hace alusión a Jesús, pero sabemos que no es Jesús el que está ahí. Ni nos hincamos ni lo adoramos como sí hacen muchas personas que lo idolatran, porque tienen la medallita milagrosa en la billetera, entonces la Virgen de no sé dónde, ¿cierto? Y eso es idolatría, eso es realmente un culto pagano. Y dice, no te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Hasta ahí, mis hermanos, yo creo que el mensaje que el Señor nos ha permitido traer el día de hoy es un mensaje propicio, porque venimos realmente de un mes donde Colombia celebra eso.
Iba a predicar otro mensaje, que el Señor lo permite, noche ya lo traemos, pero dije, este mensaje es importante que lo ministremos a la iglesia, para que las personas tengan claridad de por qué realmente o lo hacemos o realmente no lo hacemos. Y que su vida pueda ser bendecida y que usted crezca en el conocimiento de la palabra. Qué bonito. A veces voy con algunos de ustedes a visitar casas y pues obviamente con Gilbert nos pasa, de pronto yo hago la oración, empiezo a hablar algo del evangelio, pero Gilbert llega un momento donde él empieza a hablar y empieza a hablar conforme a la escritura. Y eso es lo que debemos hacer, si Dios permite. Ya hay unos mercados ahí, esos mercados no son para el pastor, son para personas. Ustedes me pueden proponer, ustedes me dicen, pastor, yo conozco una vecina que tiene necesidad, me dice, pero con una condición de que usted vaya conmigo. Y usted va conmigo, le damos ese mercado a la persona y le llevamos, como dice Mateo 4:4, no solamente el pan físico, sino el pan de vida. Y aprovechamos y les predicamos el evangelio en amor, ¿sí les parece? Entonces, como ya hay... Yo creo que un mercado para 2 familias, 2 personas. Entonces ustedes me dicen, la mayoría tienen mi número, si no lo tiene al final mi esposa les puede dar el número y me llaman y programamos. Pastor Javier me dice, hay una familia allí en tal parte y creo que tiene necesidad, y lo hacemos. Y eso es bonito, pero ¿qué vamos a predicar el evangelio? No a juzgarlos ni a condenarlos. En 8 días, sí, el Señor permite, vamos a hablar un mensaje que tiene que ver con la condenación. ¿Qué dice la Biblia acerca de la condenación? Y es un mensaje también maravilloso, porque aquí no estamos para señalar ni para juzgar a nadie, pero la Biblia sí nos habla de la condenación. Mis amados, pónganse sobre sus pies, vamos a terminar en oración de agradecimiento. ¿Cuántos fuimos edificados con este mensaje? Entonces le damos la gloria, la honra al Señor, porque finalmente es Dios quien nos instruye, quien nos dirige, quien nos ministra a traer estos mensajes bíblicos, mensajes que yo en las iglesias anteriores jamás escuchaba. ¿Cierto, Mirellita? Nos pasaba eso, no escuchábamos esos mensajes, pero qué bonito es que nosotros podamos escucharlos, podamos escuchar la Biblia, podamos aprender, porque es la palabra de Dios, no es la palabra de un hombre. Nosotros somos expositores de la palabra, por eso nos llamamos pastores, evangelistas, maestros, porque tenemos que hacer lo que el Señor realmente nos dice. Así que nosotros tenemos muchos motivos para estar agradecidos con Dios, por nuestra vida, porque hoy tenemos salud. Tal vez tú tengas dificultades, pero cada mañana dice la palabra que es un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Cada mañana son nuevas las misericordias de Dios. Y le doy gracias al Señor por esta iglesia, por cada familia aquí representada, para que podamos perseverar en el evangelio, en su palabra. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor regrese o nosotros seamos llamados a su presencia, y que nuestros nombres puedan ser perseverados en el libro de la vida, que nuestros nombres jamás sean borrados realmente de allí. Preservemos nuestra salvación, gocémonos, vivamos. En el mundo tendremos aflicciones, pero dice la palabra que tenemos que confiar en el Señor, en su palabra. Padre Dios, te damos gracias por esta mañana que tú nos has permitido. Te damos gracias por los hermanos de la iglesia de Cartagena y de las multitud de iglesias en el mundo, Señor, que aún son un remanente fiel, que predican tu palabra. Por la iglesia bautista, Señor, tal vez por la iglesia pentecostal, tal vez por la iglesia carismática, Señor, por personas que tienen la motivación correcta de predicar tu palabra, Dios. Instrúyenos, exhórtanos, Señor, a los pastores, Señor, a no hablar tanto del mundo, de las cosas de este mundo, sino a hablar tu palabra, Dios. Te lo pedimos en esta mañana. Te damos gracias por nuestros hijos, por nuestras familias. Te pedimos que nos guardes en un mundo, Señor, tan terrible que tenemos hoy en día, Señor. Guarda nuestros corazones, nuestra mente, con todas nuestras fuerzas te lo pedimos, Padre precioso, en esta mañana, y te damos gracias. También, Padre precioso, presentamos una ofrenda delante de ti. Te damos gracias por este lugar que tú nos has traído, que has permitido, que sabemos que eres tú quien provee, Señor, y que tu palabra dice, Señor, que la obra necesita recursos, Señor, y sabemos que eres tú quien nos sostiene, Dios. Hoy te damos gracias, lo hacemos respetuosamente, sin agraviar a ningún hermano, sin poner cargas, sin manipular, porque sabemos que tú eres el proveedor y el dador de vida. Te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús, y te damos gracias. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesús. Mis amados preciosos, que el Señor nos continúe bendiciendo. Despida a la persona que está a su lado, si el Señor lo permite. Recuerde que nos vemos el día miércoles de 6:30 a 7:30, o el domingo de 9 a 9:45, y la reunión dominical de 10 a 10:45. Muchas bendiciones.